Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso en la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hebreos, el capítulo 1, dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El capítulo 2, versículo 14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Cada domingo que de este verano estamos nosotros mirando 5 preguntas fundamentales para nosotros tener en cada etapa de nuestra vida. Dijimos: mire, cada vez que usted va a moverse adelante, que usted va a echar adelante, usted quiere acercarse más a Dios, quiere arreglar su hogar, quiere arreglar sus hijos, se gradúa, va a otra escuela, va a otra etapa de su vida, que nosotros necesitamos una vez más dirigir nuestra barca, si cambiamos la metáfora, nuestro bote, nuestra dirección tiene que ir en pos de el fluir del viento, de la respuesta a estas 5
preguntas, son muy fundamentales y son básicas. Es el ABC del cristianismo. Cuando nosotros nos olvidamos de ella, todo lo que decimos y todo lo que hacemos Dios ya no está en esas cosas. La Biblia entonces me dice a mí, hoy estamos hablando de estas 5 preguntas. La pregunta: ¿quién somos? ¿Quién soy? Nuestra identidad. Y hablamos de eso. Hablamos entonces de qué está mal. La pregunta: ¿qué es lo que está mal en nuestra vida? La esposa, el esposo, el matrimonio, los hijos. ¿Qué es lo que está mal cuando sentimos los problemas en la vida? Y hablamos de eso ya. Y tercero, hoy queremos hablar de la tercera pregunta que nos habla a nosotros de cómo se arregla lo que está mal. Y mire, esto es, nosotros usted gasta dinero, ¿qué no hiciera usted por comprar paz a su conciencia? ¿Qué no diera usted para que sus hijos no cayeran en drogas? ¿Qué no diera usted para que su hija no saliera embarazada? ¿Qué no diera usted por la sanidad de un cáncer interminable en su ser querido? ¿Qué no diéramos nosotros? No vendiéramos nuestra casa, no empeñáramos hasta el último centavo de nuestra vida para llegar a obtener la salida al problema que nosotros pensamos que tenemos. O usted lo vendiera todo, lo diera todo por ejemplo, salvar a un hijo. Yo tuve la oportunidad triste de estar en una corte apoyando a una mamá de mi iglesia en California. Mi primera iglesia en 1985. ¿Dónde estaba usted? Y yo estoy mi primera vez delante de la corte apoyando a una señora con niños, 3, 4 niños que uno de ellos entonces había tirado una pistola, un tiro, y el hombre le dijo a la mujer, le dijo al muchacho con los padres al lado: voy a hacer lo que ustedes no han hecho. Y le da 20 años de prisión al muchacho. De dentro de mí sale casi dije: está mal. Y el hombre me miró como diciendo: who are you? ¿Quién soy yo? Y me dijo: no fue shooting, fueron shootings. ¿Qué no diéramos nosotros cuando la madre esa se desmaya al lado del esposo y el esposo la levanta y pierde a su hijo por 20 años por una tontería del muchacho de salir con sus amistades y con una pistola a tirar? Pero da la casualidad que donde tira habían personas cerca de ahí, y el cargo es: tiraste con la intención de matar, porque ahí estaba la dirección. Él dijo: no, yo tiré a otra cosa, pero estaba muy cerca uno del otro. Y yo entonces, esas personas vendieron su casa para sacar a sus hijos, para pagarles a los abogados. ¿Qué no hacemos nosotros? Y uno de nuestros problemas, y lo que quiero decir, es que nosotros hacemos cualquier cosa, pero la Biblia me dice a mí que Dios nos da una salvación, una salida al problema. Y la Biblia me dice, esto es lo que nosotros, o lo que yo quisiera es hablar acerca de esto. La Biblia me dice que este problema que nosotros tenemos, lo hablamos la semana pasada, no quisiera repetirlo otra vez porque es todo una hora otra vez, ¿sí? Pero ese problema que definimos en Génesis capítulo 3, que es nuestra verdadera condición, detrás del cáncer, detrás de todas las cosas, ahí está cómo usted sana a un ser querido, cómo en verdad usted saca a una persona de la cárcel. La Biblia te dice: si usted sacara a una persona de la cárcel, si usted se sanara de cáncer, usted vuelve a morir. Dios lo que nos da a nosotros no es una curita, una venda, sino es lo que verdaderamente cambia la condición de por qué todos nosotros tenemos diferentes problemas, diferentes índoles. Y con una misma y sola salvación Él se encarga de todo lo demás. Porque todo lo demás es como un árbol, el tronco del árbol, la raíz del árbol, Génesis capítulo 3. Y todo el árbol y todos diferentes frutos en diferentes ramos, pero en la misma cosa, de la misma raíz del pecado del hombre delante de Dios.
Nosotros no queremos, no nos gusta hablar del pecado, pero la Biblia me dice que es bueno hablar de eso porque ahí está la salvación. Y si el problema de todo es este problema, que entonces Dios define su salida, cómo se arreglan todos los problemas, y todos los problemas son un reflejo de ese problema. Entonces, cuando Dios entonces sana ese problema, Dios lo llama en la Biblia y nosotros lo conocemos con la palabrita salvación. ¿Cómo se salva este problema? Bueno, nosotros queremos hablar entonces de estos versículos que leímos, tres cosas. Queremos hablar de la trayectoria de la salvación. Queremos entender algo de cómo Dios presenta, y hay mucho que decir todos los días. Cada vez que nosotros predicamos siempre hablamos algo de esta salvación, pero hoy vamos a darle un enfoque y darle un bosquejo pequeño de cómo Dios enfrenta y nos enseña at the get-go, al principio nos enseña que ya yo sé lo que va a pasar y cómo yo te voy a salvar. Y segundo, queremos saber entonces la obra de salvación, y queremos ver al Salvador y la obra de nuestro Salvador y cómo Él salva. Y tercero, queremos entonces mirar cómo participamos, o la salvación aplicada, cómo nosotros participamos de esa salvación, ya sea cáncer, ya sea una persona que fallece. Y mire, que si alguien fallece, que si ahora ya la persona muere, que si ahora, ¿cómo? ¿Qué remedio hay? Ustedes conocen la historia de ese. Bueno, yo tuve la conexión con este pastor, de que él entró allá en California, mi primera iglesia en California, y allí en una sala del hospital había uno de sus miembros y se estaba muriendo, y tenía todas estas máquinas puestas y todos los doctores, y de pronto hay un sonido que suena y se para el corazón, y hay entonces una voz, una lucecita azul y una voz que dice code blue, ese código azul que para todos los que son gente de ciencia, de médicos en un hospital, corren a ese cuarto para ver cómo yo puedo dar mi contribución a salvar un ser humano. Y cuando todos llegan y hacen todo lo que cada uno de ellos hace, finalmente nadie los puede salvar. Todos se echan hacia atrás, y el pastor también, este amigo mío, corre a ese lugar. Y cuando ya todos hacen lo que él puede, lo que pueden y no pueden, él entonces se acerca, el testimonio de él, se acerca al hombre que había fallecido, según los pitos, y le dice en los oídos, le habla, le dice: Jesucristo murió por tus pecados, cree en Él y tendrás vida eterna. Y le dice el pastor, un pastor alto y fuerte, y le dice a él: si así tú lo quieres, aprieta mi mano. Y a la sorpresa de todos los que estaban en ese lugar, vieron la mano de aquel hombre moverse, apretando la mano del pastor, y suelta la mano del pastor. Entonces, la ciencia nos dice a nosotros que el último sentido, hablamos de los sentidos, que se va, es el sentido del oír, y quizás explicado por Dios, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay solamente, tu problema no es solamente que el carro te chocaron, el problema no es que no pago la electricidad, el problema no solamente es que tengo enfermedad, el problema no solamente es que, el problema también es, dice la palabra de Dios, que nada te puede librar de que un día, por mucho dinero que tengas, por mucho fama que tengas, la Biblia no puede quitarte de la realidad que nosotros morimos. Y la Biblia entonces me dice, con esta palabra de muerte, yo quiero entonces explicarte, si eso es cuando ya la ciencia no da más, yo entonces quiero demostrar mi salvación. Y vemos entonces lo último, es cómo nosotros vamos a aplicar eso a nuestra vida. Mire conmigo entonces estas tres cosas de estos libros, y regresamos a Génesis, el capítulo 2 conmigo. Dice la palabra de Dios, la trayectoria de la salvación. ¿Y qué estamos nosotros hablando? Cuando nosotros leemos la Biblia, no sé si usted notó, hay dos árboles en Génesis.
Y hay muchos, están todos los árboles del mundo, están en el huerto, es un lugar hermoso, una arboleda tremenda, eso es tremendo, mas sin embargo hay dos árboles que definen dos cosas. Y está entonces, como usted leyó en el capítulo 2, dice el versículo 9, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Y dice la Biblia también el árbol de la vida en medio y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando seguimos leyendo, dice la Biblia que el Señor pone un mandamiento en el versículo 17 y le dice: de todo árbol puede comer, pero del árbol de la ciencia no puedes comer, porque el día que comieres morirás. Y la Biblia entonces dice que Satanás rápidamente dice: no morirás. Dios sabe que cuando comes ese árbol se te abren los ojos, vas a tener lo que tú... Mira qué bueno que es. Mira qué bien que está. Es algo creado por Dios. Es algo que te beneficia, algo que te da vida. Y la Biblia dice que cuando el hombre come, que entonces Jehová dijo: el hombre se ha convertido como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y la Biblia dice: el día que tú comieres él, morirás. No, los hombres no cayeron, Adán y Eva no cayeron en patatún ahí, sino que fue peor la cosa. Murieron de esta manera, porque en el capítulo 4, si tuviéramos todo este tiempo de hablar, la Biblia dice que los muchachos están jugando y haciendo sus actos religiosos, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y el más grande mata al más chiquito. Y hay una tragedia tremenda en el primer hogar. Y nosotros decimos: ¿de dónde sale que un muchacho mata a su hermano? Los psicólogos vinieran y te dijeran: pues son los padres que criaron mal. Y la Biblia me dice: no, es los árboles que representan la realidad de la trayectoria del plan de Dios. Mire conmigo entonces esto que quiero explicar. En la Biblia hay estos dos árboles. Está el árbol del bien y el mal. Y obviamente por lo que comen, por lo que sucede, sabemos que lo que Dios está enseñando ahí es que este árbol representa la habilidad del ser humano de dirigir tu bien. Tú mismo determinas el bien y el mal en tu vida. Cuando Dios nos creó a nosotros, mire, estamos hablando de la salvación. Este mensaje te puede ayudar, te puede salvar. El problema de nosotros es que nosotros hemos optado por tomar nuestra decisión. Eso es lo que el árbol representa. Es que yo ahora, al tomar de esto como ser humano, y todos lo hemos hecho, ya nosotros somos hijos de Adán y Eva, nosotros salimos con un duelo contra Dios. Nosotros estamos desafiando a Dios. Nos llevan a la iglesia, nos empujan a la iglesia. Vamos, como dicen en mi país, de chiripazo vamos a la iglesia. O vamos cuando las cosas salen mal. O vamos porque pues mi novia va ahí. O es como que o vamos porque de alguna manera Dios va a hacer algo que me ayude a mí. Pero la palabra de Dios me dice que dentro de nosotros, desde el domingo cuando salimos de aquí, que nosotros entonces vivimos en la energía del fruto del árbol del bien y en otras palabras, nosotros decidimos. Nosotros somos los que estamos en contra. Nosotros somos los que ahora sentimos que Dios tiene que bendecirme a mí. Dios tiene que, en vez de antes el ser humano caer y comer, Dios le enseñaba todo. A nosotros nos hablaba de todo lo que el hombre estaba viviendo en dependencia de Dios. Dios, como un padre, le había regalado el Edén delante de él. Sin embargo, mire qué interesante. Nosotros, cuando mejor nos van las cosas, cuando mejor va el matrimonio, cuando mejor va la iglesia, cuando mejor va tu trabajo, cuando todos estamos ganando el dinero, cuando todo va bien, nosotros tenemos una inclinación en nuestro corazón de decir: déjame hacer esto. Y por muy pequeño que sea el determinar lo bien y lo mal, esto no es malo. Cuando tengo tantas bendiciones que Dios dice: el día que tú comes, el día que uno vive así, y así vivimos,
dice la palabra de Dios, morirás. La Biblia entonces me dice este otro árbol, no ese es el árbol de la ciencia, pero me habla de este segundo árbol, me habla del árbol de la vida. Y dice la palabra de Dios, no explica mucho de él, nada más que cuando Adán y Eva pecan, que el Señor, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice el hombre se ha convertido, versículo 22, el hombre es como uno de nosotros. Y usa la palabra en plural, hablando de la Trinidad de Dios. Cuando Él crea al hombre, vamos a ser el hombre a nuestra imagen. Tú y yo somos creados a su imagen. Y nosotros, la Biblia me dice a mí que los hombres, que nosotros ahora este pecado que el hombre ha hecho de definir, yo soy el que determino mi vida, que la Biblia dice, déjame cuidarlo a él, de que él no determine cómo se salva el hombre. Dice, voy a guardar el árbol de la vida. El árbol era para darte, dice el versículo 22, a no ser que coma del árbol de la vida al terminar, y coma y viva para siempre. No, mire un momentito, dos cosas. Primero, los frutos. El fruto es la muerte y la vida. Toda la Biblia es acerca de lo que te va a dar muerte a ti y lo que te va a dar vida a ti. O nosotros nos casamos, el trabajo que tenemos, todo lo que hacemos es porque optamos a decir, pues esto no me conviene, la parte de la muerte, por ejemplo, y esto sí me conviene, la parte de la vida. Mas, sin embargo, cuando tú y yo, la Biblia, cuando tú y yo determinamos qué es la muerte y qué es la vida, es porque hemos comido del árbol de la muerte, de la ciencia del bien y del mal. Dios no le ha dado al hombre la capacidad de entender la realidad, de entender su camino. Dios es el que dice, mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos más altos que tus. Nosotros no llamáramos ciertas cosas pecado, no llamáramos ciertas cosas malas, porque nos hacen sentir bien, y por eso nosotros luchamos contra Dios, porque allá en nuestra naturaleza hay algo que nos dice, yo determino que este es el árbol bueno, que es bueno, me da sabiduría, y aunque Dios ha negado, no, nosotros lo hacemos anyway. La palabra de Dios entonces me dice, miren, de estos árboles la salvación se empieza a enseñar de esta manera. Dios quiere enseñarme a mí, esos árboles ya estaban plantados. Adán no plantó, no inventó la semilla, no la generó con ADN. Dios le plantó. Dios planta al ser humano, le planta estas dos potenciales de experiencia en tu vida. La experiencia de que todas las decisiones que tomamos terminan en decisiones que nos quitan en verdad la felicidad, o de aceptar las decisiones que la palabra de Dios me dice que yo las doy. Porque Dios entonces protege ese árbol de vida para que el hombre no agarre del fruto, no encuentre una manera. Y Dios entonces dice, no quiero que el hombre viva para siempre, determinando él cómo y cuándo yo acepto o creo que es la salvación. Con mucho respeto a las personas, no conozco a todas las personas que están aquí, pero hay personas que creen que la Virgen María les salva. Hay personas que van a creer que San Judas Tadeo le salva, le ayuda, o cualquiera que sea la Virgen en su país. Con todo respeto, nosotros tenemos nuestra Virgen del cobre y no puedo hablar en contra de esas cosas, pero la Biblia en ningún lugar de la Biblia existe esa salvación. Mas sin embargo hay personas que están a punto quizás de ponerse de pie y decir, no aguanto más. Porque nosotros estamos encontrando la salvación en algo que hemos inventado. Hemos hecho nuestro propio árbol. Y Dios ha cubierto la salvación de tal manera que la salvación nunca puede ser inventada por nosotros. Porque si no, entonces si fuera así, fuera verdad el dicho que dice, pues todas las religiones llevan a Dios.
Pero Dios dice que Dios guardó el árbol de vida para que ninguna religión lleva a Dios, ni esta religión lleva a Dios. Solamente Dios se lleva a sí mismo. Y esa es la historia. Dios, mire, yo lo que estoy haciendo hoy no predicándoles la salvación, estoy enseñándoles la salvación. Predicar es cuando uno viene aquí y empieza a hablar ya de que es el pecador, usted tiene adicciones, Cristo te salva en el nombre de Jesús, la sangre te limpia. Eso es como cuando usted pide una comida al chef y se la traen ya hecha. Usted nada más tiene que comerla, agarrarla y no importa. Yo lo que estoy haciendo en esta mañana es yendo atrás a la cocina y viendo cómo el cocinero, no importa lo que usted pide, hay un hispano cocinando ahí. Como no importa la religión que usted invente, hay una Biblia que te dice cómo se arregla, cómo se hace ese plato que arregla tu problema. Y el plato que arregla tu problema no es hecho por las personas que vienen a comer, es hecho por el Dios, el chef de esta iglesia. O la Biblia me dice, miren, esto entonces es un mensaje para que usted piense un poquito más, pero la Biblia me habla de que los árboles están ahí. Dios es el que antes del hombre nacer, antes de él formar al hombre, Dios ha puesto los árboles. Dios los tiene ahí. En otras palabras, Dios conocía antes de tu nacer, conocía cada pecado que tú vas a caer, cada adicción que te tiene amarrado, cada problema matrimonial en tu vida, cada cáncer. El día de tu muerte está escrito antes de haber un día en tu vida, y Cristo viene a salvarte de esa muerte. La Biblia me dice a mí que la trayectoria de la salvación comienza. ¿De dónde comienza la salvación? Comienza en el plan de Dios. Antes de tú y yo nacer, Dios sabe, Dios ve, Dios orquestra, Dios organiza la vida. Dios organiza la vida de tal manera que crea hombres perfectos, pero no infalibles. Imperfectos en capacidades de ser seres humanos, perfectos y no inmutables, sino personas que pueden, dada una opción, pueden decir, como dijo la mujer, pues esto me conviene. Y ese es entonces el árbol de la ciencia, de ejercitar nuestras capacidades en este mundo, en independencia, en rebeldía, en desafío a un libro escrito, a unas palabras que Dios dice. Yo sé que ese árbol lo creé yo, es bueno, es bonito, pero ese árbol es muerte. Y la Biblia entonces me dice que Dios me habla de que el plan de salvación es algo predestinado, preformado. Cristo, dice la Biblia, fue inmolado, el cordero inmolado, dice 1 de Pedro capítulo 1, fue inmolado antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios quiere decir que Cristo ya estaba preparado, ready to come, ready to go. Y nosotros, miren, olvídense del fin del mundo, pero antes de nosotros nacer, Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario. Él mismo ya se metió en el hoyo antes de tú y yo comer de nuestro propio árbol y en nuestra vida ya experimental, aquí en nuestra vida. Y Cristo nos está esperando para cuando tú y yo caigamos del hueco, Él nos cachea, nos levanta. Él muere por nuestro pecado aún antes de nacer. Por eso el bautismo de los infantes, porque enseña, que apunta que hay un ser que muere por nosotros, y cuando el niño, ni sabiendo lo que está pasando, le echan el agua en la cabeza, no es que usted se salva, sino es que apunta a que Cristo derramó, por los que Él muere, Cristo derramó su sangre para limpiar nuestros pecados antes de la fundación del mundo. Y vino a hacer aquí a la tierra
en los años 2000 años atrás, entonces que Él efectúa la salvación. Pero la salvación es un plan de Dios, no es algo que nosotros inventamos. Y la Biblia me dice de esos árboles también, que los árboles representan nuestra relación con Dios, porque mire, cuando ellos comen del árbol de la ciencia, que los ojos se le abren y conocen el bien y el mal. Y Dios dice, se han convertido como nosotros, en el sentido de que ahora ellos creen que conocen el bien y el mal. No, Dios conoce el bien y el mal porque Él sabe el bien y el mal, pero nosotros creemos que sabemos el bien y el mal. Y la Biblia entonces me dice a mí que esos árboles, entonces al comer de ellos, Dios está diciendo, yo ya sé, ya conozco que nuestra vida va a vivirse en rebelión a Dios. Pero si esa es la realidad, que Él también está diciendo, yo sé que tu vida en rebelión conmigo tiene una esperanza, y esa esperanza la voy a proteger para que tú no la pierdas. No importa en el hoyo que tú te metas, no importa en el hueco que tú te metas, no importa el tamaño de caída que tú tienes, no importa los años de aflicción o de que sea nuestro problema, no importa si has estado muerto 4 días como el Señor Jesús delante de Lázaro en la tumba, y le dice María, Señor, ya el cuerpo está descompuesto, que Cristo dice a Marta, le dice, yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Yo soy el que levanto a la gente de los muertos. Muchos de nosotros tenemos, lo que buscamos de Dios es una salvación, pero porque no queremos salvación, sino queremos que nos ayude en nuestra vida perdida. Y queremos que Dios me ayude en una pérdida que me di. Y no salir de la pérdida, sino es seguir en la pérdida sin que me encuentren, sin que me conozcan, porque yo gane más dinero, que las cosas me pasen bien. Y la Biblia está diciendo, no, usted necesita dejar la vida que está equivocada, es la vida que toma sus propias decisiones. Y la vida del árbol de la vida es aquella que dice, Señor, tú eres el que das la vida eterna. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el primer punto del mensaje aquí es que la salvación, los árboles ya están, las consecuencias de los árboles ya están, y Dios protege el árbol de la vida para decirle al hombre, la salvación no es algo que usted tiene que saber o hacer, es algo que Dios en su tiempo lo prepara y lo da. Y la Biblia entonces me dice eso exactamente lo que Dios ha hecho. Mire conmigo entonces ahora al libro de los Hebreos, en el capítulo 1. ¿Y por qué nosotros fuimos ahí al libro de los Hebreos? Porque en el capítulo 2, si me permiten perderlos un poquito, pero en Hebreos capítulo 2 está la cita, en el versículo 6 a 8, está la cita del Salmo 8, que habla entonces de la creación de Dios, que Dios nos hizo a nosotros, hizo al hombre, dice la Biblia, ¿quién somos nosotros para visitarnos? Nos has coronado de gloria y honra. Pero la Biblia me dice que hay un problema. En Hebreos capítulo 12, el problema es que nosotros estamos ahora contra Dios. La corona se nos ha caído. Ese es el primer mensaje. Y ahora la Biblia me dice en Hebreos, en el contexto de un pasaje, porque quiero enseñarle, esto no soy yo inventando un versículo de la Biblia, inventando, yo lo que hago con esto es tratando de enseñarle a ustedes cómo ir a una iglesia. No tiene que venir a esta, pero cómo ir a una iglesia. Hay pastores que usan la Biblia como un trampolín. Usted usa un versículo, usted pum, en ese trampolín, usted pum, salta, dice todo lo que usted quiera, y pum, salta otra vez, dice todo lo que usted quiera. Pero en esta iglesia, uno de los temores de nuestra iglesia es de que cuando uno va a hablar, que uno tiene que enseñarle al pueblo que lo que está hablando uno es la explicación de la palabra de Dios, aunque no parece así, porque uno tiene que mantenerlo ustedes despiertos, pero no es la explicación de la palabra, pero no es la explicación de la palabra donde yo quiera, es la explicación de la palabra que la palabra misma dice. Así es. Entonces, amén, un aplauso ahí a un hombre. Pero mire, si Génesis capítulo 1 y 2 me hablan de la gloria del hombre, ese es Hebreo capítulo 2, y Génesis capítulo 3 me habla del problema del hombre. Ese es entonces Hebreos capítulo 2, el versículo 8 dice, no vemos las cosas puestas bajo sus pies. Que entonces Génesis capítulo 3
Es entonces el diablo que gana y vence con el engaño al ser humano. Y miren un momentito en Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Escuche, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y la Biblia entonces me enseña a mí, aunque no me habla de los árboles, me habla del fruto del árbol, que todos nosotros vemos. El problema del ser humano es que delante de Dios, ahora tú y yo, todos nuestros caminos, todas nuestras decisiones son desventura, no encontramos paz, dice Romanos capítulo 3. Son decisiones ahora buenas, pero que no agradan a Dios, para meritar su salvación. Si yo ayudo a una viejita a cruzar la calle, una ancianita, pues eso sería muy bueno, que yo tuviera 8 años de edad, 10 años de edad y fuera un muchachito que ayude a las ancianitas a cruzar la calle. Uno diría, qué niño más lindo, qué noble que es. Mas sin embargo, si ese noble niño muriera, no está salvo delante de Dios. ¿Por qué? Porque si fuera salvo, nosotros hemos tenido la habilidad de agarrar del fruto del árbol de la vida y nosotros mismos comer. El fruto del árbol de la vida no se agarra por obras, dice la Biblia. Eso es obvio. No son obras, dice Tito, dice que Él nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, dice, para que nadie se gloríe, sino por su misericordia, por el lavamiento de agua y la regeneración del Espíritu Santo. Dios es el que determina cómo y cuándo y a quién Él le da el fruto de la vida eterna. Y Dios lo ha puesto entonces en este pasaje, nos habla a nosotros de 3 cosas. Nos habla del testimonio de la palabra, nos habla de la persona del Salvador y nos habla de la obra de redención. Mire estas 3 cosas bajo el punto de la obra de salvación. Mire el testimonio de Dios, porque estamos en el contexto de cómo se salva, y está hablando de Génesis. Entonces vamos aquí, porque empezamos en Génesis y vamos aquí porque todavía hay una explicación de Génesis. Mire el capítulo 1, versículo 1 conmigo. Mire bien. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Benijín, por Alberto Aguirre, por el Papa, por la Virgen. Nos ha hablado por el Hijo. ¿Entienden por qué eso es importante? Es importante. Esta primera frase es importante. En el primer versículo de este libro me va a decir, antes de yo hablarte de Génesis y hablarte de cómo el hombre se salva, tengo que declararte a ti que si usted lee en la Biblia, en un lugar, mire, si usted lee en la Biblia va a decir, circuncídate, por ejemplo. Dice, ahí está en la Biblia, brother. Pero si usted sigue leyendo la Biblia dice la circuncisión de Cristo, la obra que Él hizo limpiándonos a nosotros. Mire, entonces hay iglesias que todavía con el agua bendita y para limpiarte y para que recen por ti, para que el sacerdote interceda por ti, y ofrecen un sacrificio en la misa. Todo es tratando de reinventar lo que la Biblia dice, que en otros tiempos, en otro lugar, Dios habló, pero en estos postreros días no es en el altar, sino es en la cruz de Cristo, donde Él da el fruto de vida y vida en abundancia. Ahí está. No dice tampoco que la Biblia, leer la Biblia, ser evangélico. No dice la Biblia, en estos postreros días, no habla por el pastor Guerra, habla por el Hijo. Y la clave de todo pastor es de hablar del Hijo. Porque si no
Si yo empiezo a hablar de todas otras cosas, de cómo ganar dinero, cómo echarte para afuera el demonio de no tener dinero, pues usted dijera, pues écheme el demonio de no tener dinero afuera. Si tenemos un demonio de inmoralidad, échame el demonio de inmoralidad. Todo eso, entonces te traigo algo que te limpie. Y la Biblia dice, no, lo que limpia es cuando usted quiere quien Jesús es. Y la Biblia entonces me habla de que me dice el testimonio de Dios es importante, porque la Biblia te dice desde el principio, Dios ha hablado de muchas maneras. Dice, muchas veces. Hay personas que dicen sueños. Ay, pastor, yo tengo un sueño. Pastor, usted interpreta sueños. ¿Sí? Y la idea es esta, que Dios ha hablado en sueños. Dios ha hablado en sueños. Ahí está María, está José, está Abraham. Dios ha hablado, Pablo. Pero Hebreos dice la palabra de Dios de muchas maneras. Dios ha hablado por un burro también, un animal de carga. Decimos, eso lo escuchamos todos los días. Pero la Biblia me dice, Dios usó muchas maneras. Dios habló del cielo. Dios habló, dio voces. Dios son profetas que vienen y te dicen, sé lo que tú estás haciendo. Gente que uno dice, ¿cómo tú sabes eso? Dios es profeta. Pero la Biblia para salvación, dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Porque entonces ahora Dios va a explicar cómo y cuándo y cómo y a quién se le da el árbol de vida. Interesante, cuando usted lee en los evangelios, Cristo viene hablando de que yo soy el agua de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo viene sanando, Cristo viene dando pan, Cristo viene haciendo todas estas cosas para dar vida a las personas. Viene diciendo, yo doy vida y vida en abundancia. El Señor está tratando de decirnos, yo soy aquel fruto de aquel árbol. Yo ahora vengo. Siempre los árboles representan la persona que da a ese fruto. Y el que da el fruto de la vida es Dios. El que da el fruto de la muerte es Dios. Y la palabra de Dios me dice que de pronto nosotros entonces encontramos que el testimonio de Dios en la palabra es entonces acerca de su Hijo. Y la respuesta, una pregunta es entonces, ¿qué es la Biblia, pastor? Esto nos ayuda a nosotros a entender la Biblia. Mire, esto que le voy a decir ahora en 2 minutos, esto le va, si a usted le gusta, si usted es gente de la Biblia, va a la iglesia, le gusta, esto te va a clarificar muchos problemas. Toda la Biblia, los becerritos, las ovejas, el templo, el sacerdote con sus ropas, el incienso que se ponían, las lunas, los días de reposo, todas las leyes que hay. No comas esto, come esto. Todo lo que está en la Biblia, miren, es Dios dándole lenguaje a las personas, fabricando el lenguaje del mensaje que va a determinar que Cristo es el que rompe las diferencias, que Cristo es el que limpia, Cristo es el Cordero del Dios, Cristo es el templo, Cristo es la luz, Cristo es el mero, Él es todo, toda la Biblia está representada, apunta, profetiza y habla de Él para darte a ti el lenguaje. Cuando Dios habla de los sacerdotes que venían para ofrecer, el sacerdote da la espalda al pueblo. Me acuerdo cuando él lo hacía, ahora no, ahora eso está aquí. El sacerdote hace la misa enfrente. Pero cuando yo nací y cuando yo era monaguillo, el sacerdote estaba hablando con Dios a favor del pueblo. La espalda, el pueblo está ahí mirando y nosotros le damos el sacrificio a Dios. Alguien entonces lo cambió y ahora el sacrificio de todo el mundo para arriba. Pero la Biblia, si nosotros entonces no tenemos claro lo que la Biblia significa, usted entonces va a buscar un sacerdote. Y no hay nada malo con la gente que son sacerdotes. Estamos diciendo que en el entendimiento de la Biblia usted entonces se confunde. Porque la Biblia está diciendo, Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, a los padres, allá, por los profetas, pero en estos tiempos está hablando por su Hijo. Y la palabra de Dios entonces me está diciendo el sacerdote, el templo, sacrificio, las ovejas, la sangre, los días, el agua bendita que te echaban por arriba, todas esas cosas que en el Antiguo Testamento no es para que usted lo repita hoy, sino para que vea como el agua del Espíritu Santo limpia tu corazón cuando usted pone su fe
en Cristo. It's all about Jesus. Es todo acerca de Jesús. La Biblia me dice, cuando David peca, cuando David pelea contra Goliat, el Señor está enseñándole a la gente que no es para que usted le diga a su hijo: hijo mío, mira, sé valiente, aunque él es más grande que tú, dale una patada y sal corriendo. Enséñate a fajarte con el bully, con aquel que un Goliat. Tú ves, cuando tú vas a meter el gol, tú sé como David y mira al Goliat y métele el gol al muchacho, al equipo contrario. Y aunque hay muchas moralejas que uno aprende de la Biblia, esa historia está para enseñarte que David, al enfrentarse a Goliat, representa a todo el pueblo que no quiere hacer nada. Y en la victoria de David contra este gran gigante, quien todo el pueblo le tiene miedo, David gana la victoria y todos los demás ganan con él. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se enfrenta contra el verdadero Goliat, Satanás, la muerte y el pecado. Nosotros somos friends, amigos de las cosas que matan a Cristo, pero él muere en la cruz como el victorioso que mete el gol, y nosotros ahora vencemos en su victoria. Porque él gana, yo gano también. Yo ni jugué como los israelitas, metió atrás las puertas, pero atrás las piedras. Pero David fue el hijo de David, viene y en la cruz del Calvario enseña la victoria. Todas las guerras en la Biblia, todas las victorias en la Biblia son para enseñarte lo que Cristo, su victoria. Todos los sacrificios, el sacrificio de Cristo. Todos los sacerdotes, el sacerdote mayor. Estaba leyendo yo hoy en la Biblia acerca de un rey. Mire, qué tremendo, un rey que hay un profeta que le dice: tú te vas a morir en esta batalla. Y el rey dice: no, yo no me voy a morir. Y meten preso al profeta. Mire, entonces cuando van a salir son dos reyes, uno el malo y hay otro rey bueno. Y el rey malo le dicen: tú vas a morir. Y él entonces le dice al rey bueno: mira, yo me voy a vestir de pordiosero y tú vístete de rey. El hombre era malo. Tú vístete de rey para que vean que tú eres el chévere. Y él, porque él entonces tenía miedo, es como ver un gato negro. Él entonces tenía miedo y dice: quizás el profeta está bien. Para que la gente no entiendan, yo entonces me visto de pordiosero y tú eres el rey. Y daba la casualidad, la Biblia me dice, daba la casualidad que el rey que venía en contra de todos los reyes dijo: no peleen con nadie excepto el que está vestido de rey. Este hombre dice: pues aquí, por si el profeta está bien, por si acaso, por si camino debajo de la escalera y las cosas son así, que entonces yo por si acaso le digo a mi amiguito que se vista de rey y yo me visto de cualquiera. Y él sale a la batalla como un pordiosero y el otro sale como un rey. Y la batalla entonces se va contra el hombre que estaba rey con su ejército y atacando a todo el mundo a él. Y toda la gente con flecha venía. ¿Quién era el más bonito? ¿Quién era el que tenía la pluma? Iban atacando. Josafat se llamaba el rey. Y venía atacándolo a él. Y de pronto, cuando ya lo tienen acorralado, dice que Dios pone en el corazón de uno de los malos en decir: ¡hey! Este no es el rey. Pues conocía de persona al otro rey. Qué casualidad que cuando todavía tienen la flecha para matar al rey vestido de rey, que alguien lo reconoce, alguien dice: no, este no es. Y se viran y lo dejan. Dios tiene la habilidad de hacer casualidades. Gente que digan: oh, yo conozco a ese hombre. Y darte la puerta abierta. Y esas casualidades se cumplen en la cruz. Pero mire, dice, este hombre que entonces estaba vestido de no rey, dice la Biblia de esta manera, que hubo un hombre que en la guerra le quedaba una flecha nada más. Y la pone y dice: bueno, ¿qué hago yo con esta flecha? Dice: pues, y la tiró, dice la Biblia, a desventura. Los pajaritos están ahí, nadie los mata. No mata nada. Y la flecha. Y da la casualidad que el rey en ese momento está, el que está no vestido de rey, está como: ouch.
La flecha le pega en el lugar donde le dice él a su carrero, porque era un hombre que manejaba la carrera: llévame, que estoy herido de muerte. Y la palabra del profeta, tú vas a morir hoy, se cumple cuando alguien y arriba de una cascarita de banana tú te caes y te quiebras la cabeza. Y no vas al hospital por una infección y nunca sales de ahí. Es como que cuando llega el día del día, ni el médico chino te salva. Porque el Dios determina las cosas con sus árboles y determina las cosas con su palabra. Yo, dice la Biblia, salvo a través de Cristo. Ahora mire conmigo al Señor. Mire el Salvador un momentito. Mire las cualificaciones, los adjetivos que se hablan aquí del Señor, las cualidades. En versículo 2 de Hebreos 1:2 dice, ha hablado por el Hijo, a quien, empieza a describirlo a Él, constituyó heredero de todo. Cristo es el heredero de todo porque Él es el dueño de todo. Y por eso dice, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el heredero, Él es el mero de todo. Él es el que creó todas las cosas. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Jesús no es algo hecho más o menos parecido a Dios. Él es la sustancia del mismo Dios. Dios no se puede ver. Cristo es la sustancia visible del Creador invisible. Y dice la Biblia, el resplandor de la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y aquí viene, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en ese primer versículo, el segundo versículo y tercer versículo, la Biblia me va a decir a mí que Cristo es el que entonces purifica de pecado. No es el sacerdote, no es el consejero, no es nadie quien te ayuda. Es tu reconocer la grandeza de quien Él es, el que creó los árboles. Ahora está el árbol que lo mató a Él. Él es el que lo creó, y Él es ahora quien está extendiendo la purificación de este duelo entre Dios y el hombre, esta rebeldía que nosotros tenemos contra de Él. Y la Biblia me dice, Él es como una canción que nosotros tocamos aquí. Él no es como yo. Mire, doble conmigo el capítulo 7, en el versículo 26. Dice la palabra de Dios hablando del Salvador. Porque tal sumo sacerdote, Hebreos 7:26, y habla entonces que Cristo es el sumo sacerdote, nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, aquí viene, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La Biblia entonces me va a decir a mí que Dios entonces va a corregir, va a sanar, Dios va a salvar el problema de Adán y Eva, que todos entonces lo tenemos. Y la manera que lo sana no es que tú aprendas necesariamente cómo tomar buenas decisiones. No es que tú tengas consejería en qué es el mejor curso a tomar. Dios no está para bendecir las buenas decisiones necesariamente. Dios está para salvarnos a nosotros, y lo hace a través de una persona que es el que creó todas las cosas, es su Hijo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y este Hijo entonces viene, dice la palabra de Dios, viene y purifica con una sola ofrenda. Él entonces muere para darnos a nosotros la vida eterna.
Mire, doble conmigo. Y la Biblia me dice que, pero antes de ver lo que Él hace, la razón por la cual Cristo en la cruz tiene eficacia es porque Cristo no es cualquiera. Cristo no es Mahoma, o no es Gandhi, no es Madre Teresa, no es gente nice, bien nice en la vida. Cristo es el creador, la imagen misma, es el Hijo de Dios, quien en la cruz del Calvario, santo y sin mancha, toma nuestro lugar. Este es el plan de Dios con la vida, del árbol de vida. No lo podemos comer, Él dice, no, y pone la espada, el ángel con la espada, porque para salvar. Mire, yo dijera, bueno, si alguien muere por mí, pues Dios aceptará eso, digamos, ok. Pero ¿sabe lo que alguien tenga, escuche, que alguien tenga el poder de salvarme a mí y a ti, y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, y no solamente digamos a mí, pero a mí una vez, y dos veces, y tres veces, y cuántas veces uno peque, de salvar a todas las familias de mi vida, y todos los asiáticos, como hay gente allá en Asia, a todo el mundo, de toda la historia del ser humano. ¿Qué clase de persona puede tener el poder, la virtud, la dignidad de con una sola ofrenda hacer perfectos para siempre a cada una persona que viene a Él? Esa es la salvación. La salvación no es una sanidad a ti y al otro no. La salvación es una sanidad para todo el pueblo con una sola ofrenda. Y la Biblia dice que todos los creyentes resucitan. No se queda uno atrás. Mire, esto es como un poquito técnico, pero la práctica de esto es: ¿cuántas veces usted no peca, hermano? ¿Cuántas veces su esposo no ha fallado? ¿Cuántas veces las cosas que usted creía que estaban bien de pronto están mal? ¿Cómo yo arreglo estos problemas? Cristo los conoce, los problemas. Cristo, lo santo del cielo, viene, se ensucia con nosotros, y con una sola ofrenda es el que ofrece la salvación. So, si usted está tratando de ayudar a arreglar su matrimonio, la manera de arreglar el matrimonio no es decir pórtate bien. La manera de arreglar el matrimonio es decir: yo voy a aceptar a Cristo como el Salvador de las veces que tú te portes mal. Y eso entonces enseña que cada uno de nosotros tenemos que crecer en la habilidad de aceptar el árbol de vida. Porque si fuera yo quien hubiera plantado el árbol, le digo, bueno, me caso con un cristiano, digamos que sea mujer. Pero si me hace una, maybe lo perdono. Si me hace dos, lo mato. Y aunque se lo merece y hay que matarlo, la manera de seguir adelante es de decir: Cristo lo perdonó también. Que de la manera que yo vivo con ese ensanchamiento del fruto de la vida, que la Biblia me dice a mí, yo vivo la vida cristiana. Si no estoy viviendo la vida cristiana aquí en la iglesia, pero cuando salgo que tú me hiciste, yo te hago, y nosotros seguimos con el problema, porque vivimos entonces del fruto del bien y del mal. Yo determino cuando las cosas trabajan o no. Bueno, la Biblia entonces me dice: mire, esta persona del Salvador, es importante conocer, porque cómo yo sé que Él me va a perdonar, y cómo yo sé que el Padre me va a perdonar cuando yo he hecho esto, o alguien ha hecho esto que no se merece perdón. Y cuando alguien no se merece perdón, tú tienes que ver que el más sublime del cielo ganó el perdón. No por la conducta mía, de nosotros, sino porque el más santo tomó nuestro lugar. Ahora mire, ¿qué es lo que Él hizo? La Biblia entonces me dice aquí en Hebreos, no solamente el testimonio de Dios, Hebreos 1 y 2, me dice la Biblia que Dios es en Cristo. Dios, toda la Biblia está para hablar de Jesús. Segundo, me habla de la persona de Él. Me habla entonces que Él es sublime, que Él es la imagen del Dios invisible, que Él purifica el pecado con una sola ofrenda. Esto lo hizo una vez porque Él es santo, sin mancha. Este es el tipo de sacerdote que nosotros necesitamos. Ahorita hablamos de eso. Pero ahora me dice, ¿qué es lo que Él hizo? Y aquí en el capítulo 2 que leímos, la Biblia me dice que Cristo hace 6 cosas. Y me lo enseña con la palabra para. Mire conmigo
aquí la preposición para. En el versículo 9, Hebreos 2, 9, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Mire, para que por la gracia de Dios guste la muerte por todos. Mire la otra para, en el versículo 14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, dice, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Mira el versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Versículo 17 al final: para expiar los pecados. Y el versículo 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en esas 6 propósitos, Dios enseña el principio desde arriba hasta abajo, como Él extiende su salvación. Y bien rápido entonces, en el versículo 9 me dice: para que por la gracia de Dios guste la muerte por todos, dice la Biblia, por todos. Y de pronto, por la gracia de Dios. ¿Dónde está esa gracia? En Génesis capítulo 2 y capítulo 3, cuando la mujer come y el hombre comen, dice que ellos se visten de delantales, se cubren, y Dios entonces mata a una oveja y les cubre a ellos. Dios les hace la ropa correcta para que ellos estén en su presencia. Dios pone entonces este ángel cubriendo el árbol de vida, y Dios entonces le da la promesa que en la simiente de la mujer, que se merece el infierno, pero en la simiente de ella va a venir el Cristo, el Mesías, y que Él va a aplastar la obra de Satanás. En otras palabras, que la Biblia me está enseñando a mí que la salvación que Dios da no es por obra, no es por religión. Mire, no es por mi culpa, no es por ir caminando más. No es por los números de velas que nosotros encendemos. No es por el dinero que ponemos o no ponemos. No es por portarme bien o no portarme mal o no portarme mal. Es por la gracia de Dios. Esto de la Biblia, la gracia es muy importante. El evangelio de la gracia de Dios es: de pronto Dios quiso salvar. Dios sabía que el hombre iba a comer, y por eso guardó el árbol de vida, para que el hombre no siguiera comiendo. Y la Biblia me dice: para que tú no perezcas en tus pecados. Lo que quiero decir es que cuando tú te sientes que tú has pecado, que tú has desobedecido, que Dios está enojado contigo, bien alto, que la Biblia me dice: Dios en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la gracia de Dios, donde abunda el pecado, como Adán y Eva, sobreabundó la gracia. Cristo viene en cada trayectoria para morir en la cruz de aquel árbol en nuestro lugar. Él gustó la muerte por la gracia de Dios. Mire, esto es bien práctico. Yo no tengo mucho tiempo, pero en donde quiera que usted está atado a la pornografía, ¿cuántos hombres uno no aconseja? Y la vergüenza, el shame. Usted ha hecho algo que no está bien, cosas morales, robado, ha perdido su trabajo, y la Biblia me dice a mí que uno entonces se sintiera, pues no hay perdón. Y en este mundo no hay perdón, pero la palabra gracia dice: sí hay perdón. Porque el perdón no tiene nada que ver con nuestra conducta, tiene que ver con la intención de Dios hacia nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo viene para dice aquí, para que por la gracia de Dios. Segundo, me dice a mí, versículo 14, en la mitad: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire lo que pasa. Cuando Satanás entonces engaña a la mujer, miren, interesante, varones, esto es un tip para ustedes. Adán pecó no porque estaba endemoniado. Adán pecó porque la mujer que lo tentó estaba endemoniada. Satanás engañó a Eva,
Adán no fue engañado, dice 1 Timoteo capítulo 2. Y déjame decirte cómo eso se aplica en consejería. Cuando tú sabes muy bien lo que estás haciendo antes de hacerlo y lo haces. Cuando nosotros sabemos muy bien que lo que vamos a hacer está mal y lo hacemos. Esa era la culpabilidad de Adán. La culpabilidad de la mujer es que el diablo le vendió un limón y le dijo: esto camina, esto es el mejor carro que hay. Y ella vio que tenía 4 de esos, que no costaba mucho, que era bueno, y se comió la fruta. Pero cuando le vendió el carro, para cambiar la metáfora un poco, cuando le vendió el carro al esposo, el esposo le dijo: tú me estás vendiendo, o pensó, un limón. Y pecó. Ahora mire, no se me vaya. Bueno, vaya, no se vaya. Mire, cuando usted hace algo mal, sabiendo antes de hacerlo, habrá perdón de Dios. La Biblia habla: Eva, échate a un lado. Adán no quiere salir. Adán sabe, porque él sabía antes de saber. Y Dios le ofrece el árbol de vida a través de Cristo para destruir al que por medio de la muerte. ¿Sabe por qué nosotros no salimos a la luz? Porque nos matan si salimos a la luz. Es como el temor de perder, el temor de que pierda la influencia, que pierda la honra, que pierda el respeto, que pierda el honor, que pierda. Nosotros escondemos todas las cosas. El temor de morir hace que nosotros trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer para mantenernos vivos en este mundo. Y la Biblia dice que ese es el diablo controlando tu vida. Tú sé fiel hasta la muerte y Él te da la corona de vida. Cristo murió rompiendo la fuerza de Satanás sobre nuestra vida. Y Él, dice la Biblia, para destruir por medio de la muerte. La idea es que si yo tengo temor a la muerte, Cristo dice: hay que meterse en la muerte. Y se entra en la muerte, y por medio de la muerte destruye al que tiene la capacidad de la muerte. En versículo 15, que te ata con la muerte. Y la Biblia dice que entonces Él nos da, porque no tuvo el temor de ir a la cruz y morir vergonzosamente, que ahora todas tus vergüenzas de haber hecho lo que tú sabías que no tenías que hacer, Cristo, esa vergüenza que no quieres pasar, Cristo la pasó para que tú, sin vergüenza, en la parte buena, tú ahora sin el problema de la vergüenza puedas caminar perdonado por Cristo. El cristianismo no es Dios te perdona y métete, cuélate muchacho y nadie te ve. El cristianismo es: yo te vi y por eso en la cruz del Calvario tuve que estar así. Todo el mundo me dejó, me crucificaron, el Padre echó para atrás su cabeza y me quitaron toda la ropa por la vergüenza de que es el ser sorprendido y cargar el pecado. Y la Biblia me dice entonces que Cristo destruye al que tiene el imperio de la muerte. Y versículo 15: y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros somos como esclavos del mundo que nos da el cheque para vivir. Cristo quiere decir: eso no es que tú quieres vivir, eso es que tienes temor de la muerte. Y vivir es entonces, no importa si morimos, nosotros entonces vivimos para Él. Hay veces que dejar un pecado, mire, en mi experiencia de pecador, en muchos más años que usted cree que tengo, lo difícil del pecado es que cuando uno deja el pecado, uno muere. Porque los pecados que uno absorbe o toma en la vida le dan a uno cierta identidad, cierta vida, cierta fuerza, en cualquier cosa que sea. Pero entonces uno, para dejar el pecado, uno tiene que morir. Tú tienes que dejar eso. Cristo ya murió por ti, te perdonó, si tú ahora tienes que dejarlo, pero se siente uno que va a morir. Y la Biblia te dice: la muerte que tú tienes temor de soltar, que no tienes temor de no experimentar, es la muerte que yo experimenté por ti en la cruz del Calvario. En otras palabras, yo sufrí lo que tú no quieres dejar para que tú sepas que del otro lado de tú dejarlo no vas a morir. Yo voy a estar ahí contigo.
La Biblia entonces me enseña en el versículo 17, el cuarto aquí, o el cuarto para, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y interesante, dice en el versículo 14, cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó. En el versículo 17, debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Si el hombre es el que peca, ¿cómo Dios va a salvar al hombre? Si el hombre es el que peca, ahí viene esa es la explicación de que Dios tiene que hacerse hombre. Dios no pudo morir él mismo, él tuvo que hacerse hombre para morir como un hombre, porque el hombre es el que merece el castigo de nuestra paz. Y él entonces se convierte, él se hace semejante a nosotros, o sea, carne y sangre. Y por eso es que Cristo Dios tiene que encarnarse en la Virgen María. No es nada más que apareció un Dios, es que hay una racionalidad, que Dios no va a juzgar, no va a juzgar a otra cosa en vez de a ti. Dios va a juzgar a ti, pero va a juzgar ahora a ti en alguien como tú, que no es como yo. Es súper santo, pero ahora es embestido de mis pecados. Y ahí mira lo que dice en el versículo 17: para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se requiere. Déjame llegar ahí ahorita, pero dice, para expiar los pecados del pueblo. Y la Biblia entonces me está diciendo que cuando Cristo entonces se hace semejante a nosotros, que por esa muerte Dios entonces acepta lo que el Hijo hace en lugar de los otros hijos que Él engendra a través de aquellos que ponen la fe en Cristo. Y por uno todos son salvados. Y Dios viene enseñando eso hace rato en la Biblia. Usted lee la Biblia, hay un becerrito que tiene que traer un sacrificio. Lo que está haciendo el Señor es que yo tomo a alguien en vez de a ti. Eso no lo hacen aquí en Estados Unidos. Si su hijo peca, si su hijo mata a alguien, y usted dice, no quiero que mi hijo vaya a la prisión, yo voy por él. Que el juez te dice, sorry, aquí no vale eso. Pero en la Biblia, la única justicia en la Biblia, Dios, por eso muchos sacrificios en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñar que Él siempre toma a uno en lugar del otro. Él toma al inocente en lugar del culpable. Miren, en cualquier corte usted va y le pone, digamos que alguien pague por su ticket, usted todavía es el transgresor. Pero en la Biblia, cuando alguien paga por su ticket, usted ahora, la cuenta de usted es satisfacida en lo que Él hizo, y la justicia de ese acto se te atribuye a ti. Cuando tú sales de la corte de Dios, aunque nosotros dentro del corazón somos pecadores, que la Biblia nos mira, Dios nos mira a nosotros sin pecado, porque Dios ha expiado, ha cubierto el pecado. Nuestra vida está cubierta desde el principio que aceptaste a Cristo hasta el día que te vas a ir de Cristo. Hay algunos que dicen, bueno, que Cristo me perdonó de mis pecados cuando yo vine a Él, pero ahora los pecados después como cristiano, los pecados que yo hago después como cristianos, pues ¿quién va a salvarme de eso? Y por eso entonces no quiero servir o no quiero hacer esto porque yo pequé después de conocerlo. Y la Biblia me está diciendo, no, Dios murió por ti, Cristo murió por ti 2000 años antes de tu nacer y cubrió tus pecados. Cuando tú naciste, Dios cubrió toda la trayectoria de Alberto Guerra, de Juan Pérez, de toda la gente. Dice la palabra que Él murió. La Biblia me dice que Él entonces viene a ser el sumo misericordioso sacerdote a nuestro favor y expía la palabra expiación quiere decir Él cubre nuestros pecados. Y la Biblia me dice que ese es Él toma a Cristo. Ese es entonces el árbol de vida donde viene el Señor dándonos a nosotros, por el pecado que hemos hecho, Él viene dándonos a nosotros la vida por el perdón de nuestros pecados. Y por último, la Biblia me dice, puse dos ahí en uno. Mira el versículo 18. Mira, esto es bien bonito. Mira un momentito. Uno puede decir, ok, Cristo que vino, es la gracia de Dios. Para salvación no es lo que yo hago, ni como lo bueno ni lo malo, es que Él quiso salvarme, la gracia de Dios. Segundo, la Biblia me va a decir que Él vino a destruir el control del diablo en mi vida. Viene a destruir el control, el poder del pecado en mi vida. La tiranía, la fuerza del pecado ya no te puede controlar. Nosotros la dejamos que nos controle, pero no nos tiene que controlar, porque Cristo destruyó al que tenía el imperio de ese control. Romanos 6 dice que el cuerpo de muerte ha sido desubicado, ha sido quitado el poder. Y la Biblia me dice en el versículo 17
que Él se hace el misericordioso sacerdote. El Padre ve al Hijo y no me ve a mí, siempre ve al Hijo, y el Hijo ha cubierto mis pecados. Pero está la pregunta, como le hemos dicho, la pregunta es, ¿me salvará a mí? Y el versículo 18 entonces dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la Biblia entonces me está diciendo que Cristo es poderoso para correr a ti cuando estás hundiéndote en el pecado, cuando no puedes más, cuando estás perdido. Él es suficiente para una vez más, para decirlo así, tirarse en ese río y nadar hacia ti, cuando ya, para socorrerte a los que son tentados. ¿Y cómo nos socorre? Nos socorre diciendo, yo morí por ti. No tú tratando de, ahora no lo hago más. Tú tratando de reconocer una y otra vez más que Él ha hecho la obra a tu favor. Y eso va quitando el poder del pecado en nuestra vida. El último punto entonces es la salvación. ¿Cómo se aplica? En la Biblia aquí mira el capítulo 2, el versículo 14. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Y miren el capítulo 3, versículo 1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y ahora mire en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Un momentito, miren para acá. Para concluir, la Biblia me está diciendo esto. ¿Cómo la salvación se aplica a nosotros? La Biblia aquí en Hebreos usa la palabra participantes, los que participan de lo que Cristo ha hecho. Hay gente que no participan de lo que Cristo ha hecho. Hay gente que vienen y se van, pero no participan, no son parte de las acciones que Él hizo, no reciben, no están dentro de esa parte, no reciben la dinámica. Y nos empieza a decir que eso es lo que quiere decir por el capítulo 12, el versículo 14. Me dijo a mí que porque los hijos eran carne y sangre, que Él también participó. Nosotros participamos de sangre y carne, quiere decir, miren para acá, que tenemos pellejo, nosotros somos gente humana. Y la Biblia dice que entonces Él participó de lo mismo. Quiere decir que Él vino a la vida con cuerpo humano. Se metió dentro de nuestra naturaleza. Y la Biblia entonces ahora dice que para usted ser salvo, usted tiene que meterse dentro de la salvación. Participar. Y la pregunta entonces es, ¿cómo uno participa? La Biblia dice dos cosas. Uno participa, en versículo 1 del capítulo 3, dice, participantes del llamado celestial. La participación de la... Mire, digamos usted tiene una tentación, tiene una adicción, tiene un problema, ¿usted cómo lo rompe usted? Bueno, usted escuchó que el pecado en verdad es el pecado adentro, y la identidad de usted es Cristo. Ese fue el primer mensaje. El segundo mensaje era el pecado adentro de mí. El tercer mensaje entonces es lo que Cristo hizo. Pero ahora, ¿cómo hago yo que eso entre dentro de mí y yo entre dentro de eso para que se rompa el poder del pecado en mi vida? Y la Biblia dice, uno entra a eso por un llamado. Es un llamado de Dios. Nunca es una religión. Es un llamado. ¿Lo quieres? ¿Quieres ser libre hoy? ¿Quieres, como dice la Biblia, quieres ser salvo de maldad? ¿Puedes lavar tu vida en tus maldades? La Biblia dice, sí, es un llamado. Ven al llamado, acepta el llamado, cree el llamado. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es un acto, no es por mi culpa, no es arrastrándote, no es dejando de comer, no es dejar de venir a la iglesia por una semana o 3 años para limpiarte, no es despojándote, no es tirándote las cartas, es acepta el llamado. No hay nada contigo, es el llamado, es un mensaje. Él te llama, te limpio, te perdono, te lavo, te cambio, te transformo. Tómalo a Él. La Biblia me dice es un llamado. Y segundo, me dice en el versículo 14, porque somos hechos participantes. Usted no participa, a usted lo hacen participar. Y la Biblia me dice, somos hechos participantes de Cristo
Aquí viene, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza. Mire, voy a decir dos cosas antes de llegar ahí. Hay personas que van a decir, con tal que retengamos firme hasta el fin, van a decir, oh, usted puede perder su salvación. Pero tiene que seguir leyendo, porque esto es una frase. No me saque de fuera de contexto. Déjeme terminar a hablar, dice el Señor. La Biblia dice, usted participa de lo que Cristo ha hecho por el llamado, participa con tal que retenga hasta el fin. Ahora mire, no dice obediencia, que mantenga hasta el fin perfecta conducta. No, mantenga hasta el fin la confianza. ¿Qué confianza? Del principio. Y la confianza del principio es cuando una persona principia en los caminos de Cristo, es que viene recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y lo que salva del pecado, rompe la tiranía del pecado, nos libra de nuestros problemas, es siempre decir, porque Cristo murió y resucitó, yo soy libre. Mire, cuando usted está atado en sus pecados, ¿cómo va a salir? La confianza del principio. El hijo pródigo se fue. Y cuando dijo, no puedo más, dijo, en casa de mi padre, el principio. En casa de mi padre, la gente ahí está mejor. Iré. Voy a decirle a papi, no soy ni digno de que tú me llames hijo. Yo no soy, ya tú no soy. Y dame nada más un part-time. Y la Biblia dice lo que él no esperaba. A todos los pecadores, lo que tú y yo no esperas, es que cuando tú vuelves a la confianza del principio, Dios te acepta como al principio. Mi hijo estaba muerto, no lo dice, ahora el hijo estaba muerto, hijo, cristiano, y pecaste, dice la Biblia, vuelve a decirte, tú eres hijo mío. Vamos a cerrar en oración.